A raíz de las elecciones, en el año de 1970, el 19 de abril, cuando Misael Pastrana fue ganador de las elecciones por encima del candidato Gustavo Rojas Pinilla, nació el M-19. El M-19 nace como consecuencia de que un grupo de ciudadanos colombianos dijo que al general Gustavo Rojas Pinilla, al general retirado Gustavo Rojas Pinilla, le habían robado las elecciones en favor de Misael Pastrana Borrero. Esto lo dijo mucha gente. El candidato Rojas Pinilla quedó callado, pero mucha gente sí lo dijo. Y a raíz de esto nace el M-19. Pero ¿qué fue lo que ocurrió en esas elecciones? En mi caso particular, yo era un joven de 22 años y decidí votar en ese momento por Evaristo Zurdi, que había sido el candidato al cual los barranquilleros y en realidad en general la costa norte de Colombia estaba apoyando. Pero no quiero transmitir esto que percibí como primeras elecciones que yo votaba. No quiero transmitir esto que percibí a título personal. Quiero referirme a lo que comentó la prensa de la época. Por ejemplo, el espectador Óscar Alarcón, varios años después, en el año 2010, en un especial para el espectador, él decía que las elecciones del 9 de abril del 70 fueron muy controvertidas, porque los candidatos Misael Pastrana Borrero y Gustavo Rojas Pinilla se pelearon nariz a nariz la última presidencia del Frente Nacional. Un boletín de las 2 de la madrugada, amanecer del día siguiente, sirvió de base para que este cronista, que era muy joven también, Óscar Alarcón Núñez, quien se hallaba en la sede de la registraduría, dictara la noticia para la primera edición del Espectador, que apareció como el titular en ese momento a 8 columnas. Rojas, 1.172.902 votos. Pastrana, 1.096.140. Es decir, que en esas elecciones, como tituló el Espectador, como mandó el hombre del Espectador en ese momento, había ganado el general Gustavo Rojas Pinilla. Pero sigamos con el Espectador. Dice, las ediciones posteriores, basadas en nuevos boletines, y sobre todo la que circuló en Bogotá, ya mostraban la ventaja del candidato oficial. Es decir, ya habían revertido lo que se había dicho en ese boletín. Ya era el doctor Misael Pastrana Borrero, el que iba ganando las elecciones. El resultado definitivo, dice Óscar Alarcón en el Espectador, fue Pastrana 1.625.025. Rojas 1.561.488. Es decir, ya iba ganando o ya ganaba Andrés Pastrana por una diferencia de 100.000 votos. Los otros candidatos que estaban en disidencia, que eran Belisario Betancourt, 471.350 y Evaristo Zurdi, 336.289. Pero sigamos con lo que decía el Espectador en ese momento. En la noche del 19 y hasta las 3 de la madrugada del 20, las emisoras aseguraban que el ganador había sido Rojas. Razón por la cual el ministro de Gobierno de la época, Carlos Augusto Noriega, creo que le apodaban el Tigrillo, prohibió que las emisoras siguieran informando sobre otras cifras electorales y que se limitaran únicamente a revisar los boletines oficiales de la registraduría. Por su parte, los comandos anapistas, es decir, que apoyaban a la ANAPO de Gustavo Rojas Pinilla, desde las primeras horas de ese lunes en la mañana comenzaron a reclamar el triunfo, con manifestaciones en Bogotá y las más importantes ciudades del país. Esto determinó que a las 8 de la noche del martes 21, el presidente Carlos Lleras Restrepo se dirigiera al país por medio de la radio y la televisión y nos enviara a todos a las casas a partir de las 8 de la noche. Toque de queda en Colombia a partir de las 8 de la noche para evitar problemas posteriores. Sea lo que haya sido el domingo 19 de abril, sigue diciendo el Espectador, repito, no estoy poniéndole nada de mi cosecha, todo lo estoy leyendo de la prensa de la época. Sea lo que haya sido el domingo 19 de abril, el general Gustavo Rojas Pinilla se acostó siendo presidente y el lunes se despertó habiendo sido derrotado. Como represalia por esas elecciones, nació el movimiento 19 de abril, M-19, al cual perteneció uno de los candidatos que disputa la presidencia, Gustavo Petro. Eso era lo que titulaba el Espectador, lo que decía el Espectador en ese momento, a raíz de las elecciones del 19 de abril. La revista Semana, que también escribió sobre el tema, pero claro que después, dice la revista Semana lo siguiente: en ese acto, en esa artimaña fraguada para despojar a Rojas Pinilla de un categórico triunfo electoral en 1970, ese fue descrito así,
el martes 6 de enero. La tensión iba en aumento y llegó a su punto culminante cuando la radio, liderada por la cadena más escuchada de la época, que era la cadena Todelar, trató de consolidar poco antes de las 10 de la noche un resultado nacional con base en la sumatoria de los boletines emitidos por las delegaciones de la registraduría en todas las capitales de los diferentes departamentos, las capitales más importantes. La suma de estos boletines le permitió a Todelar dar a Rojas como virtual ganador. Según esa sumatoria, que representaba cerca del 80% de los votos de las mesas inscritas en el país, Rojas llevaba 1.235.679 votos contra 1.121.898 que llevaba en ese momento Misael Pastrana Borrero. Es decir, la ventaja era de Rojas de 100.000 votos. La ventaja de más de 100.000 votos. Sigue diciendo la revista Semana. Fue entonces, y aquí coincide con lo que dice en El Espectador, lo que decía Óscar Alarcón en El Espectador, dice la revista Semana, fue entonces cuando el ministro de gobierno, Carlos Augusto Noriega, más conocido como el Tigrillo, decidió tomar cartas en el asunto. Preocupado por el hecho de que la radio estuviera dando como ganador al general Rojas, con base no en un boletín oficial de la registraduría, sino como resultado de la sumatoria que habían hecho de las delegaciones departamentales, el gobierno decidió exigirle a las emisoras que no sumaran los resultados regionales. A partir de ese momento, sigue indicando la revista Semana, Misael Pastrana Borrero tomó una ventaja que ya no perdería. Era el nuevo presidente de la República. Sí, al día siguiente, y sin embargo, dice la revista Semana, al día siguiente, pues la historia es clara, Misael Pastrana era el presidente de la República y el M-19 nace. Todavía no se manifiesta políticamente, nace y se viene a manifestar el 19 de enero de 1974 con el famoso episodio de la espada de Bolívar que ya contaremos en su momento.